Gloria a Dios. Seguimos acá con el estudio de la palabra de Dios. Jesús te ama, amigo. Y estamos viendo un tema muy importante que es Jesús y la Eucaristía. Cómo en la Biblia es el centro Jesús. Dios Padre que envió a Dios Hijo, su Hijo Jesús, a morir en la cruz por nuestra salvación. Ahí está todo, hermano. Y el Espíritu Santo es el que te va a hacer entender y comprender este misterio del amor de Dios, el misterio del Dios que se hace carne, que se manifestó en carne, Jesús, el Hijo. El Padre envió a su Hijo por nuestra salvación. Entonces Jesús, Él instituye la Eucaristía, que es la Pascua nueva. Cristo es nuestra Pascua, la Pascua nueva que reemplaza la Pascua vieja de Moisés, de los judíos. Entonces Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Es uno de los mandamientos que Jesús nos deja, una de las dos ordenanzas que nos deja Jesús, es decir, la Santa Cena y el bautismo en agua. Entonces, por eso es tan importante esto, entender Jesús y la Eucaristía. Pero vemos que la Iglesia de Roma, el diablo ha tergiversado el significado real de este recuerdo de Jesús en el pan y el vino. Y ellos hablan de una transustanciación, que quiere decir que ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, pero no es así, es un símbolo. Y ellos dicen que el vino se transforma en la sangre de Cristo. No existe la transustanciación, es una mentira del diablo. Y también ellos le agregaron después, a posteriori, de que es un sacrificio, que cada vez que ellos hacen la misa, el pan y el vino, Jesús vuelve a morir en la cruz, en este caso de una manera incruenta, dicen ellos, porque no hay derramamiento de sangre. Evidentemente hay un pan y un vino, no hay ninguna sangre. Entonces es un sacrificio, es decir, Él muere, pero sin derramar sangre. Terrible, blasfemia, terrible locura. Es más, ese sacrificio dice que ellos lo ofrecen por los muertos del purgatorio. Pero queremos ir a la Biblia. Rápidamente, Dios habla ya de este sacrificio de Cristo por nosotros de una manera simbólica, profética. Es decir, en Apocalipsis capítulo 13, ahí vemos que dice, el Cordero que fue inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, o sea que el plan de Dios ya era, antes que Él creara el universo, con Jesús y con el Espíritu Santo, ellos tres dijeron, este es el plan de salvación para el hombre, el Cordero sacrificado. Entonces vemos que cuando Moisés justamente es el primero que realiza este rito de la Pascua, Dios saca al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. El símbolo de la liberación, de la redención, para llevarnos a la tierra prometida. Entonces ahí está la Pascua judía, que usa el símbolo de ¿qué? De un cordero. El cordero es un símbolo de ¿quién? De Cristo, futuro. La Pascua judía era proyectiva, futura. Apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El símbolo, un cordero, Jesús el Cordero. Un símbolo, porque Jesús evidentemente no es un cordero, pero es un símbolo. Todo es simbólico. La sangre de ese cordero tenía que pintar las puertas en el día de la Pascua, como Dios le ordenó a Moisés. Y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, a través de la sangre derramada de ese cordero venía la redención, venía la santificación, la libertad. ¿Quién era ese cordero? Jesús, que con su sangre nos trajo la libertad y la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces ahí Dios le dice a Moisés, hagan esto como un memorial para que recuerden este día, en el libro de Éxodo, como un memorial. O sea que la Pascua judía era un memorial. Es decir, que iba para atrás, retroactivo. Tenía una visión retroactiva, es decir, para que recuerden el día de ayer, del pasado, cuando Dios los sacó de Egipto, retroactivo. Entonces, la Santa Cena que Jesús repite es la Pascua nueva, donde es retroactivo, es decir, cada vez que comemos el pan y el vino, anunciamos su muerte. Vamos hacia el pasado, acordamos el sacrificio de Cristo, el único sacrificio. Y a su vez es prospectivo, apunta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque anunciamos su muerte hasta que Él venga. Entonces la Iglesia entendió que el pan y el vino era simbólico, era un símbolo, un memorial
retroactivo de la muerte de Jesús en la cruz y prospectivo hacia el futuro cuando Él venga en el reino de los cielos, cuando Jesús vuelva a buscar a estar con nosotros en la tierra. Y evidentemente, ¿cómo podemos entender esto y analizar lo que Jesús dijo? Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Él lo dijo. No dijo, acá va a haber una transustanciación, este pan se transforma en el cuerpo de Cristo, acá va a haber un sacrificio. No, hagan esto en memoria. Memoria quiere decir de algo que pasó. ¿Y qué es la memoria? ¿Qué es lo que recordamos cuando comemos el pan y el vino? Su muerte en la cruz. No hay ningún sacrificio en la Santa Cena o en la misa o en el pan y el vino. No hay ningún sacrificio, eso es mentira del diablo. Tampoco hay ninguna transustanciación. Jesús dijo claramente lo dijo ahí en el Evangelio, después que comieron el pan y el vino, que terminaron la cena, dijo, no beberé más del fruto, de este fruto de la vid, hasta que venga de nuevo en el reino de mi Padre. Clarísimo. Está diciendo de que es un símbolo futuro, apuntando cuando Él venga al reino de mi Padre. Y a su vez está diciendo que lo que bebieron los apóstoles no era la sangre de Cristo, sino era vino, simplemente vino. Por eso Él dijo el fruto de la vid. Ahí lo dice Jesús, claro. Entonces hay que siempre ir a la palabra, leer lo que Jesús nos dijo, para entender este misterio. Y los apóstoles lo entendieron así, por eso hablan de la fracción del pan. No hablan de transustanciación, hablan de la fracción del pan. Siempre que se reunían, dice, para la fracción del pan. Las oraciones y la doctrina de los apóstoles. Entonces, hablan de pan. Jesús habló de pan. Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él no dijo, este pan soy yo. No dijo, este pan soy yo. No, dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando Él habla de que el que coma mi carne, beba mi sangre, está hablando simbólicamente el que crea en Jesús, porque Él es el pan de vida, tiene la vida eterna. Y Jesús después lo aclara muy bien ahí en el Evangelio de Juan capítulo 7. Él dice, estas palabras que le he dicho, hablando del que come mi carne, bebe, estas palabras que son espíritu y son vida. O sea, te está diciendo, son simbólicas, son espirituales, no tiene nada que ver con que se transforman en que usted está comiendo una carne o bebiendo sangre. No somos carnívoros, caníbales. Es una locura. Por eso Jesús dijo la carne, ahí explicando ese momento. Él mismo dice, la carne de nada sirve. El Espíritu es el que da vida. O sea, que las palabras de Jesús, que Él es el que nos da vida. El creer en Él nos da vida. El tener comunión con Él, eso significa comer su carne y beber su sangre. Tener comunión con el Señor es lo que nos da la vida eterna por medio de la fe. Por fe soy salvo, diría Pablo. Entonces, por eso es importante, hermanos, que vayamos siempre a la Escritura, que leamos lo que dice el Evangelio, lo que dijo Jesús, para entender que no está hablando de un símbolo, de un memorial. Un memorial, cuando hizo este rito Jesús, que después dijo, háganlo, repítanlo, lo hizo antes de que Él muera realmente en la cruz. O sea que lo que Él tomó, un pan y un vino, no era el cuerpo y la sangre de Cristo si Él todavía no había muerto, no había sido sacrificado. Entonces, evidentemente, lo que Jesús instituyó ahí era un símbolo de un pan y un vino, de lo que iba a pasar en horas después. Es lógico. Jesús no había derramado su sangre, ni había dado su cuerpo. O sea, que lo que comieron los discípulos no era el cuerpo ni la sangre. Entonces, eso de la transustanciación, hermano, amigo católico, es una mentira. No te dejen engañar. Así que queremos seguir haciendo estos estudios breves, porque para que reflexiones lo que yo te digo, para que vayas a la Biblia y que escudriñes la palabra, porque no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque no porque diga esto es mi cuerpo, ahí está, es. No significa que ese pan es el cuerpo de Cristo, es un símbolo.
Eso es cuando Juan dice, este es el Cordero, es el Cordero. Está dando un símbolo, no es un corderito que iba caminando, no, es el Cordero porque es un símbolo. Por supuesto que usa la palabra ser, porque el símbolo es una realidad. Cristo, el Cordero, el pan, que es el cuerpo de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. El vino es la sangre, porque es la sangre de Jesús derramada en la cruz, cuando Él murió por nosotros. Entonces es un solo sacrificio de una vez y para siempre. Y eso es lo que nosotros recordamos como hijos de Dios. Jesús te ama, abre tu corazón, entrégate y dile, Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, moriste por mí en la cruz. Y yo voy a participar del pan y del vino en memoria de ti, que moriste un día en la cruz y derramaste tu sangre por mi salvación, para el perdón de mis pecados. Y por la fe en ti, Jesús, tengo la vida eterna. Amén. Amén. Dios te bendiga.